no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Hay una pregunta que nos venimos haciendo desde que empezamos este programa, porque en realidad es una pregunta que el ser humano viene haciéndose desde que es ser humano. ¿De qué está hecho el mundo? ¿Qué es el mundo? Y en nuestros primeros programas exploramos un poco estas preguntas porque fueron los primeros filósofos y filósofas los que trataron de dar respuesta a esta pregunta. En la Gran Bretaña del siglo XVIII, la pregunta por qué es el mundo y de qué está hecho va a cobrar un impulso nuevo a partir de una visión completamente original de este problema metafísico. Las viejas preguntas de la filosofía se renuevan siempre, pero porque lo que se renueva es la mirada sobre lo que la pregunta inspira. En este capítulo de Otra Cosa vamos a ver cómo en Irlanda y en Escocia intentaron responder a la pregunta por el conocimiento de todo aquello que nos rodea. Hoy en Otra Cosa, ser es ser percibido. El empirismo británico. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. ¿Qué es la materia? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cómo las podemos conocer? ¿Cuál es nuestra experiencia del mundo material que nos rodea? ¿Qué es el alma? ¿Es el alma inmortal? ¿Qué es la existencia? ¿Cuáles son los deberes que tenemos para con las demás personas? ¿Quién es Dios? ¿Se puede conocer? ¿Puede ser Dios el fundamento metafísico de todo lo que existe? Estas preguntas, que son las grandes preguntas de la historia de la filosofía, fueron las que intentó responder el obispo irlandés más famoso de la historia. Estamos hablando nada más y nada menos que de George Berkeley. George Berkeley fue desde adolescente un genio prodigio que se ocupó de pensar y que se interesó por la teología, por la matemática, por la filosofía, por la alquimia, incluso por las ciencias en general, por la educación, por el carácter metafísico de la realidad. Y en esa multiplicidad de intereses abordó, por ejemplo, también cuestiones de física óptica. En esa variedad y multitud de intereses pudo desarrollarse como filósofo en el mientras tanto de su carrera como obispo. Sí, su vocación religiosa no estuvo en ningún momento confrontada con su búsqueda filosófica. Al contrario, podríamos decir que toda su vocación religiosa inspiró sus ideas. Como él mismo decía, cuando hacemos filosofía, lo que nos interesa de los filósofos es su amor por la verdad. Pero no hay que tener miedo de contradecir las ideas de esos filósofos, porque es justamente ese amor por la verdad lo que nos lleva a poder confrontar las ideas de la tradición. Berkeley nos enseña que no hay que guiarse a la hora de emprender una investigación filosófica ni por los prejuicios, ni por las ideas que están de moda, y tampoco por las grandes tradiciones. Que una idea se piense durante mucho tiempo del mismo modo no significa que está en lo cierto. Esta actitud filosófica, esta vocación investigadora de Berkeley, lo llevó a fundar uno de los movimientos reflexivos de la filosofía más productivos de la historia, podríamos decir. Estamos hablando nada más y nada menos que del idealismo. En el caso de Berkeley era un idealismo subjetivo basado en un único principio, la idea de que ser es ser percibido. En nuestro próximo bloque vamos a explorar un poco esta curiosa idea de que solo existe aquello que percibimos. No me vengan con cosas extrañas, yo
quiero una explicación. El primer y principal principio de la filosofía empirista e idealista de Berkeley es el que mencionábamos recién. Ser es ser percibido, o dicho de otro modo, solo existe aquello que podemos percibir. Berkeley está intentando llevar al máximo las ideas que había empezado a desarrollar Descartes por un lado y las respuestas que Locke, padre del empirismo británico, había confrontado con Descartes. Siguiendo las ideas de Descartes, de Locke, pero también de Spinoza, de Malebranche, de Newton, de Hobbes, Berkeley, con un caudal de información y de formación que había logrado en el Trinity College de Dublín, logra una profundidad filosófica impresionante para llegar a este primer principio. Y es muy curioso y es muy llamativo. Y yo creo que absolutamente todos los que estamos interesados un poco en la cuestión de la filosofía nos hemos preguntado alguna vez, ¿lo que existe fuera de nosotros? ¿Cómo sé que lo que hay afuera es real? Si yo dejara de mirar esta cámara, ¿la cámara seguirá existiendo? ¿Cómo lo sé? El árbol que se cayó en el medio del bosque y nadie escuchó, ¿se cayó realmente? Esa simple pregunta que parece un juego de palabras es en realidad motivo de especulación filosófica muy profunda. De hecho, yo mismo no existía para ustedes hasta que no me vieron en esta pantalla explicándoles este tema, ¿no? Si es que por primera vez llegan a nuestro canal. Todo lo que existe, dice Berkeley, existe porque lo percibimos. No podemos decir nada de las cosas tal como son en sí mismas. Las ideas, tema que preocupaba profundamente a Descartes, son solo producto de nuestra percepción, no pueden ser otra cosa. Esto llevó a una postura bastante radical en Berkeley, que es la idea de que todo lo que existe existe en la mente. Las cosas tal como son en sí mismas nos resultan un completo misterio. Solo podemos percibir con nuestros sentidos y a partir de esas percepciones armarnos una idea de cómo el mundo y las cosas que están en el mundo son. Esto abonó la imaginación filosófica y también literaria de innumerables personalidades a lo largo de la historia. Podemos empezar por David Hume, quien en su filosofía se basó en estas ideas de Berkeley, pero también en un gran filósofo como Schopenhauer, que le reconocía a Berkeley el haber sido el primero en plantear este empirismo idealista. Dentro del campo de la literatura podemos pensar en lo influyente que fue para el enorme poeta portugués Fernando Pessoa o para el absolutamente genial Jorge Luis Borges, que encontraba cada oportunidad que tuvo de enfrentarse con los textos de Berkeley motivos para abonar y para hacer crecer el enorme corpus literario que creó. A Borges desde muy joven le fascinó la idea de que todo existe en la mente. Más allá de las críticas terribles y por todos lados que recibió Berkeley, lo que está planteando es en realidad la idea de que todo nuestro conocimiento tiene un límite muy, muy marcado. Y que hablar, como hacían los racionalistas, de una sustancia o de múltiples sustancias es una quimera. Nosotros no podemos llegar a la idea de una sustancia tal como la sustancia es en sí misma. Eso es una fantasía, dice Berkeley. Hombre de mundo, George Berkeley tuvo muchísimos proyectos muy curiosos con los que vamos a cerrar este capítulo y contarte en nuestro próximo bloque de otra cosa. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. Si
Si bien en la historia de la filosofía George Berkeley es conocido por estas ideas que intentamos esbozar, no con una precisión teórica académica clave, que es algo muy importante, pero la idea de este programa es más que nada animarnos a pensar otra cosa y a proponer autores, ideas que nos motiven, que nos impulsen a pensarnos a nosotros en este tiempo y a repensarnos, ¿no? Pero la vida de los filósofos en general es fascinante. Y si bien, como decía recién, Berkeley es conocido y reconocido en la historia de la filosofía por su idealismo subjetivo o su empirismo total, tuvo una vida plagada de viajes y de aventuras y fue un religioso muy comprometido con sus comunidades y con un proyecto educativo que quiso llevar adelante, por ejemplo, en la isla de Bermudas, que, bueno, finalmente el proyecto fracasó, pero que lo llevó a vivir en Estados Unidos y a buscar el modo de fundar una colonia cristiana ahí en la isla de Bermudas, proyecto con el que realmente se apasionó. Y otro proyecto con el que se apasionó y estaba totalmente entusiasmado era con una investigación sobre las propiedades curativas del agua de alquitrán. Muchas veces, yo cuento estos detalles porque me parecen sumamente curiosos, pero porque además emplearon mucho de su genio y de su esfuerzo en tareas que quizás no pasaron a la historia como los grandes eventos de su vida. Hombre de familia, tuvo varios hijos, estuvo muy felizmente casado, con una esposa a la que le rindió una gran devoción y un hombre muy preocupado por darle al cristianismo y al conocimiento cristiano de Dios un fundamento filosófico original, por afuera de toda la tradición escolástica que reinaba en la Gran Bretaña de su época. ¿Qué queremos decir con estos datos quizá de color de la vida de Berkeley? Que mucho más allá de las ideas filosóficas y mucho más acá también existimos las personas concretas en nuestras búsquedas concretas, en nuestras existencias concretas, tratando de sobrevivir a estos tiempos salvajes. Pero para eso es necesario pensar otra cosa. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.